leído. Bueno, grafo es otra estructura de datos más usada, es más cotizada en sí los grafos en diferentes tipos de algoritmos, ¿no? Cuando se trata sobre recorrido y sobre rutas y probabilidades, ¿no? Al igual que, bueno, las probabilidades mayormente lo utilizan en los árboles, pero igual hay acá grafos dinámicos. Ya que un grafo es prácticamente como un árbol pero dinámico, tiene n posibles caminos, ¿no? En cambio, un árbol, de acuerdo a la implementación, ¿no? Uno tiene binarios de 2 caminos nomás como máximo, n-arios de n caminos como máximo, m vías de m caminos como máximo y m-1 datos, ¿no? Eso tenemos. Pero en cambio el grafo puede guardar la cantidad de datos que vos querás y puede tener la cantidad de hijos diferentes, o sea, dinámicamente. Si un nodo tiene 3 hijos, 3 salidas, no quiere decir que el otro sí o sí tenga 3 como máximo. Puede tener 5, puede tener 1 y así van creciendo. Pero veamos el concepto como tal, grafo. Dentro de los grafos tenemos 2 tipos de grafos. Grafo dirigido y grafo no dirigido. ¿Ya? Tenemos estos 2 grafos, dirigido y no dirigido. Entre estos existen otras 2 subdivisiones. Llamémosle G de grafo con peso o pesado. Y G sin peso. En grafo no dirigido tenemos la misma subdivisión. Grafo con peso o pesado y grafo sin peso. Tenemos eso. En sí tenemos 4 tipos de grafos como pueden ver ustedes. 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 tipos de grafos. Grafo dirigido con peso, grafo dirigido sin peso, grafo no dirigido con peso, grafo no dirigido sin peso, digamos, ¿no? Tenemos esas 4 teorías de grafos, ¿no? El más usado es el grafo dirigido con peso, por eso lo puse primero. Y se podría decir que es el más complicado de implementar, digamos, ¿no? Por eso es el primero y usted ya hace las modificaciones para implementarlo sin peso, pesado y tanto el dirigido como el no dirigido, ¿no? En este caso, en esta clase nosotros vamos a ver a detalle bien lo que es este grafo con peso. Pero, ¿cuál es la diferencia, Ronaldo, de un grafo dirigido con un grafo no dirigido? Grafo dirigido versus grafo no dirigido. El grafo dirigido, vamos a tener un vértice. Para simplicidad de los datos vamos a manejar números nomás. Se supone que cada grafo guarda datos, bueno, muchos datos en sí. Digamos, si estamos hablando de un mapa, estaría guardando la superficie, la altura, la temperatura y demás datos de tierra, digamos, ¿no? En ese lado, en ese punto, ¿no? Y así sucesivamente. Pero nosotros solo vamos a hacer uso de que guarda un número. No quiere decir que siempre guarde el número, ¿ya? ¿Ya? Este es un grafo dirigido. Ahorita vamos a ver el grafo no dirigido.
Ya. Tenemos estos dos grafos, dirigidos y no dirigidos, jóvenes. Si nosotros vemos a la representación gráfica que se hizo, que hizo el auxiliar, el grafo dirigido vemos que tiene flechas. Sin embargo, el grafo no dirigido solo tiene líneas, ¿no? Líneas. El grafo dirigido podemos decir que las aristas, ¿no? Que los vértices se comunican mediante las aristas solo a un sentido, al sentido de la flecha, ¿no? Los vértices se unen o se comunican con las aristas en un solo sentido. Entre paréntesis, el sentido de la flecha. El sentido de la flecha. Veamos. Nosotros tenemos 4 países o 4 puntos. Uno llamado 0, el otro llamado 1, 2 y 3. Tenemos 4 puntos. Y decimos lo siguiente. El 0, ¿a dónde puede ir? Según el sentido de la flecha, puede ir al 1. También puede ir al 2. Así directo. Y nadie más. El número 1, directamente ¿dónde puede ir? Al 2 y a nadie más. El 2, directamente ¿a dónde puede ir el 2? Al 1, porque la flecha está apuntando hacia el 1, y al 3. Ahora, el 3, ¿a dónde puede ir directamente? A él mismo, como 3, y al 0. Ya, joder. Y al 0. Entonces, estas son las maneras en las que puede, ¿no? En las que puede llegar, ¿no? Estos son los viajes que tiene el ¿no? Cada número, cada país o cada punto con su número tiene visita directa a los siguientes, ¿no? Sin embargo, veamos qué dice el grafo no dirigido. Dice lo siguiente. Los vértices se unen con las aristas, o mediante sería, ¿no? Aristas. Aquí no sé por qué puso una N. Con las aristas. Se unen mediante las aristas, sería la palabra correcta, pero ya está, las aristas en ambos sentidos. Quiere decir ida y vuelta. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Ya. Veamos acá el dibujo. Nuevamente vamos a anotar los países. 0, 1, 2, 3. 0, ¿dónde tiene visita? 0 tiene a 1 porque recuerden que es no dirigido, así que basta que haya una arista, ¿no? Ya puede ir directo allá. A 1, a 2 y a 3, ¿no? Eso es lo que dice esto acá. Veamos el 1. El 1 puede ir al 0, ya. Puede ir al 2, está bien, ¿no? Veamos el 2. El 2 puede ir al 0, puede ir al 1 y puede ir al 3, ¿no? Y el 3 puede ir a él mismo, como puede ir al 2 y como también puede ir al 0, ¿no? De esa manera, jóvenes.
De esa manera es como ellos pueden recorrer, ¿no? ¿Cómo pueden recorrer? Como se dan cuenta, el no dirigido, basta que caiga la arista, ¿no? Ya puede ir ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. En cambio, el dirigido va donde diga la flecha, o sea, donde va la flecha. Ese es. ¿Alguna duda acá sobre los dirigidos? Ninguna, ya. Grafo dirigido. A ver, chat, ninguna. Allá está bien. Con peso. ¿Qué significa el peso, jóvenes? En sí, el peso le decimos el costo, ¿no? O lo que cuesta viajar de un punto a otro punto mediante esa arista o mediante ese camino. Mediante esa arista, mediante ese camino. Lo representamos de la siguiente manera. Vamos a tener el mismo, ¿ya? El mismo dibujo. Voy a tratar de hacer memoria. Era así, era así, era así, era así, era así, era así y así. Ya estoy recordando el anterior grafo. Veamos. Voy a poner con azul. Y aquí le vamos a poner que vale 10, vale 5, 3, 2, 1, 1 y 5. Así se grafican los grafos dirigidos con peso. Y obviamente los grafos no dirigidos con peso serían lo mismo, pero sin flecha, digamos, ¿no? Sin la flecha. Sin la flechita. Sería esto. Y Ronaldo, ¿cómo lo representarías, digamos, en la consola o cómo? Tenemos los países o los puntos, esto acá, y decimos lo siguiente. El 0 ¿a dónde tiene? Al 1. ¿Y cuánto le cuesta? 10 bolivianos. El 0, ¿a dónde más tiene? Al 2 salida. ¿Y cuánto le cuesta? 5 bolivianos. ¿A dónde más tiene salida el 0? A ni 1, fin, ahí está. El 1, ¿a dónde tiene salida? Al 2, dice, ¿no? ¿Cuánto le cuesta? 3 bolivianos. ¿Hay algo más donde sale el 1? No. El 2, ¿a dónde tiene salida? Al 1, ya. ¿Cuánto le cuesta? 2 bolivianos, ¿no? 2 bolivianos, coma. Al 3, ¿cuánto le cuesta? 1 boliviano, ¿no? Y ahí. Y el 3 tiene salida a sí mismo, cuesta 1 boliviano, luego tiene salida al 0 y le cuesta 5 bolivianos. A veces, bueno, los pesos son relacionados a veces por distancia, si hablamos, digamos, que queremos conectar mediante grafo a todas las provincias y ver cuál es la ruta más óptima para recorrer provincia tras provincia, digamos, ¿no? Entonces, agarramos y ponemos en cada nodo, en vez de número, el nombre de la provincia y entre su arista hacia el otro, la distancia en kilómetros de la ruta, digamos, ¿no? Entonces, de Santa Cruz a Camiris, por decirlo, son, pongámosle las horas de viaje, esa sí me la sé, digamos, son 5 horas de viaje, ¿no? De acá a Valle Grande son 6 horas de viaje a 7, digamos, 6 y medio ponerle. De acá a San Ignacio son 9 horas de viaje, ¿no? De acá a Puerto Suárez 9 horas. Entonces así y ver cuál sería la ruta más óptima para recorrer a todas esas provincias o esos pueblos que he mencionado, ¿no? Entonces, mediante un algoritmo que más adelante van a aprender,
se va a calcular cuáles son las rutas más óptimas con menos gasto de tiempo o menos gasto de dinero o menos gasto de recorrido en el auto o menos cualquier cosa. El peso es referencia a algo, al tiempo que demoras a llegar, al dinero que gastás, a la distancia que recorres o a otra cosa que tenga que ver el peso. Para eso es el peso, esa es la fracción, joven, es la extracción, ¿no? En este caso estamos hablando en horas, digamos, ¿no? De las provincias. En este ejemplo que hemos graficado, decimos bolivianos. Del 0 al 1 viajar cuesta 10 bolivianos y así sucesivamente. Entonces yo quisiera saber, por ejemplo, quisiera viajar del 0 al 3. ¿Cuál sería la ruta? Bueno, la ruta con menos costo del 0 al 3, ¿no? Me dice que si voy al 2, gasto 5, más 1 al 3 sería 6 bolivianos. Sin embargo, si tomo la otra ruta de acá, del 0 al 1, es 10 bolivianos, del 1 al 2 son 3, del 2 al 3 es 1, y sumado da 14 bolivianos de gasto, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, a mí me conviene venir por el 2, ¿no? Por el 2. ¿No? En algunos casos puede ser que del 0 al 1 cueste un boliviano y así, digamos, del 1 al 3, 4 y 5 y me cueste más barato venirme por acá, digamos, ¿no? Entonces, pero es para eso, jóvenes. Es para eso los grafos. Pero más adelante van a ser esto. Estos son los grafos dirigidos con peso. Veamos. Implementación. La pregunta está, ¿cómo implemento? Ya. Ya hemos visto en clase anterior que la representación de matrices no es muy buena. Por ejemplo, si yo pongo matriz de nodo, digamos, ¿no? Primeramente tengo que aclarar un nodo, ¿no? La implementación. Esto es lo esencial. Donde va a tener en sí el peso, digamos, ¿no? El peso. Veamos la siguiente manera. Este mismo queremos trabajarlo, digamos, ¿no? Este mismo. Depende de qué abstracción tenga el grafo, posiblemente no se puede a una matriz sencilla, sino en una matriz de objeto, digamos, ¿no? En este caso yo puedo implementarle una matriz sencilla. Una matriz, por ejemplo, que tenga 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. No, sala, gráfico, ay, lo grafiqué mal. A ver, ahora sí voy a ver si puedo hacerlo con ese pulso. Sigue saliendo mal. A ver, es que es de abajo hacia arriba. Ya es lo mejor que pude. Esta sí ya puedo mejorar. Ahí está. Ya. ¿Esta para qué sirve? A ver. ¿Para qué servirá eso? Ya, sigamos, sí. Sin entretener. No, esto acá, ¿para qué? Para atrás. Ahora sí. Veamos lo siguiente. Está dividido como lo conocemos, ¿no? Una matriz de programación 1, tal como lo conocemos. Ahí está. 3 por 3. Va, estoy mal yo. ¿Por qué no me dijeron que estaba mal? Es 4 por 4. 0, 1, 2, 3, ¿no? Ahí está.
Entonces se me va la mano por ahí. O sea, la regla, y la regla Sí hay la regla, pero la verdad que no sé cómo usarla ahorita esta regla. con el cursor, con la ruedita se mueve para que sea, con la ruedita moverlo para que sea recto. No, encima de la regla, encima de la regla. Ah, ya. Ahora sí. Mira que se supone que A ver, sí. rayarlo nomás encima. No. Mira vos. Ah, ya, ahora sí. Y aquí. Ya, ya me estoy pasando, pero ahí está. Ahora acá. Se me fue. Voy a tener un número. Tal vez sería más cómodo con el número poner directamente el ángulo. Ya, vamos a hacerlo más rápido, no importa si me paso. Listo. Ya, continuamos. Tenemos la matriz de este grafo. Entonces, la extracción sería, en cada intersección yo pongo el peso, ¿no? Por ejemplo, del cero, ¿no? Del cero al uno. Yo quiero ver, yo tengo que definir cuál es mi sentido principal. De mí, mi sentido principal va a ser esta acá, digamos, ¿no? O sea, estos son los países, ¿no? Oficiales. Y obviamente su vecino o su conexión sería hacia allá, ¿no? Hacia allá, hacia allá. Entonces decimos, del cero puede ir al uno, sí, le cuesta 10 bolivianos. Del cero puede ir al 2, sí, le cuesta 5 bolivianos. Y el cero le puede ir a más, no, a nadie más. Sigamos, el siguiente, uno puede ir al 2, sí, puede ir con 3 bolivianos. Y a ni un otro lado más. Sigamos con el 2. El 2 puede ir al uno con 2 bolivianos. Y el 2 puede ir al 3, digamos, ¿no? Con un boliviano. El tres puede ir a sí mismo como 3 con un boliviano y luego al cero con 5 bolivianos, ¿no? De esa manera. Y lo demás los relleno ya sea con -1, con algún dato que yo sé que no se va a ocupar, ¿no? -1, 9999, algún dato, algún número que yo sé que no está en mi dominio de uso, digamos, ¿no? -1 porque no va a haber dinero, costo o peso negativo, digamos. A más rajar va a haber peso cero, digamos, ¿no? Igual a cero. Pero -1 no va a haber. Entonces los relleno de -1. Y de esa manera los tengo representados. Pero esta matriz cuesta mucho. Imagínense, cada número entero es de 32 bits, digamos, ¿no? 32 bits. Si estamos hablando de doble precisión, 64 bits. Aquí prácticamente estamos gastando 4 por 4, 16 por 32 bits, ¿no? Porque cada variable, supongamos, es 32 bits y ya tiene su peso esto acá, ¿no? Ya tiene su peso. Entonces es muy caro implementar. No siempre, o sea, sería bueno siempre y cuando todos los nodos tengan conexiones entre todos, digamos, ¿no? Ahí sería rentable quizás. No digo que sería la mejor implementación, no, sino que la verdad que ahí
estaría justo que yo pague todo, pero aquí estoy pagando por espacio vacío igual. Recuerden que eso lo hace lento y demás cosas. ¿Por qué? Porque yo quiero recorrer los caminos de cero y tengo que recorrer por cero y decirle distinto menos uno, no es uno, pasar al siguiente y así sucesivamente. Si tengo 1000 por 1000, entonces, pucha, voy a tardar harto en ese algoritmo de recorrido. Entonces, esta está descartada, pero obviamente en un examen puede ser que el ingeniero lo ponga, en el examen no tiene sentido. Las preguntas del examen no tienen sentido, ¿no? Esta implementación es cara, por eso no la hacemos, pero quizás en el examen pueda entrar. Pero no es nada más que una matriz, jóvenes. Es una matriz. La implementación ideal que se maneja, digamos, ¿no? Es la siguiente. Tener un vector, lo vamos a dibujar por comodidad, lo vamos a dibujar así, de esta manera, ¿no? De esta manera lo vamos a dibujar por comodidad. Recuerden que el vector tiene posición 0, 1, 2, 3, ¿no? La implementación ideal, ¿no? Cada uno de estos jóvenes, cada una de estas cosas va a ser de una lista, ¿ya? De una lista. En Java sería lo siguiente. A ver, sería, recuerden, hacen de esta manera, public, ay, ¿por qué estoy escribiendo public? Con clic creo que estoy traumado. Más rápido creo que el borrador que ir para atrás. Public, recuerden que es el dato, el tipo de dato, aquí list, digamos, ¿no? Y aquí el vector, ¿no? De esa manera. Y ustedes hacen new list, digamos, ¿no? Bueno, aquí la llave, ta. En este caso sería 4. 4, ¿no? Y ya me crea este vector y cada uno es una lista, digamos, ¿no? Es una lista. Cada uno de esos es una lista. La lista simple, si quieren verlo así, ¿no? Una lista simple. Pero recuerden, el array list de Java solo guarda un dato, digamos, ¿no? O también puede hacer objeto, digamos, ¿no? Entonces, a modo de practicar, jóvenes, no es que sea obligatorio, a modo de practicar, se crea una clase nodo de la siguiente manera. Class nodo. Y en esta clase nodo se tiene uno, por ejemplo, va a ser una variable entera diciendo destino, digamos, que puede ser 0, 1, 2, 3, digamos, ¿no? Destino. Y otra variable entera llamada peso o precio, digamos, ¿no? Como ustedes quieran llamarlo. Esa sería una clase, class nodo. Lo hemos visto en árbol binario, digamos, ¿no? En árbol binario. Lo hemos visto, no digo que no, lo hemos visto en un árbol binario. Luego de esto vamos a hacer uso de otra clase, digamos, implementada por nosotros. Class lista, lo hemos visto, jóvenes, lo hemos visto esto en estructura de datos 1, ¿no? Class lista, ¿qué es lo que hace? Simplemente tiene una public, no le voy a escribir el public para no hacerlo más largo esto aquí, sino que nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿no? Un nodo llamado L, ¿no? Igual a new nodo, ¿no? Y aquí quizás un intn que es el que dice cuánto nodo tengo, digamos, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Y una lista, esto es lista enlazada, jóvenes, ¿no? Esto se acuerdan que se usaba así, digamos, ¿no? Una lista enlazada. ¿No? Lista enlazada, ¿no? Eso es lo mismo estructura de datos 1, lo deben tener, hay que desempolvar ese código. Y si está escrito en C++ o en Java, hacerlo en Python, ¿no? Hacerlo en Python. Y por último tenemos nuestro grafo, jóvenes. Nuestro grafo. Recuerden que esta lista enlazada guarda dos valores, miren.
destino y peso, digamos, ¿no? D y peso, guarda dos valores. Enteros, reales, string, cualquier otra cosa, pero guarda. Y en la clase grafo, uy, se me equivocó, clase grafo, vamos a tener esa lista, digamos, ¿no? Lista llamada B, pero como vector, digamos, ¿no? Igual a new lista, ¿no? Y el vector ahí, y aquí 4. Ahí está, joven. Eso es, digamos, ¿no? Para este ejemplo, 4. Entonces quiere decir que tenemos un vector y cada casilla de ese vector es una instancia a una lista enlazada. A una lista enlazada. ¿Cómo quedaría la cosa entonces? Recuerden, la lista enlazada se dibuja de esta manera y tiene dos datos. Dato y peso, ¿no? Entonces decimos, el 0 visita ¿dónde? Al 1, ¿no? Visita al 1 con un precio de 10 bolivianos, ¿no? El segundo es el peso. Y luego enlace, ¿no? Y nuevamente, el 0 visita al 2 también, entonces al 2 y tiene un precio de 5 bolivianos. Y luego enlace, ¿no? Y el 0 no tiene a nadie más, entonces enlace null. ¿Recuerda, no? Así se dibujaba. Luego el 1 tiene un nodo que es viaje hacia el 2 con un precio de 3 bolivianos, ¿no? Ahí está, de 3 bolivianos. Y tenemos un enlace a alguien más, no, solo tenemos eso de ahí, entonces muere. El 2 tiene un viaje al 1 con precio de 2 bolivianos. Y también tiene un viaje al 3 con precio de 1 boliviano, ¿no? Y de ahí no tiene nada más. Y el 3 tiene un viaje a sí mismo por 1 boliviano. Y luego un viaje al 0 por 5 bolivianos. Y luego nulo, ¿no? De esa manera. Entonces vemos que esta estructura nos ahorra mucho, jóvenes, nos ahorra mucho. Nos ahorra mucho. Quizás cuando hacemos un grafo muy pequeño, como este caso de 4, quizás nos cueste más implementar, más fácil es implementar la matriz más rápida, digamos, ¿no? Pero en estructuras enormes, la lista enlazada le saca gran ventaja, ¿no? Le saca gran ventaja a lo que llegaría a ser la matriz. En velocidad y en almacenamiento es mucho más bueno que el otro, ¿no? Entonces, y ya en pocas palabras ya le he dicho cómo está funcionando las clases, cómo serían ser las clases. Entonces, tenemos estas dos implementaciones, tenemos la de matriz y la de lista enlazada, ¿no? Lista de lista, le dicen algunos. En este caso estamos haciendo vector de lista, ¿no es? Vector de lista. Pero otros autores dicen lista de lista. Lo único que hacen es tener una lista, ¿no? De lista, ¿no? De esa manera, ¿no? B igual a new lista de lista, digamos, ¿no? ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Quién dice que no? Pero nosotros vamos a usar un vector. Más cómodo. Un vector de lista. Pero si le dicen lista de lista no hay problema. Esa lista que vemos como vector lo cambiamos a lista de lista, como le mencioné, ¿no? En Java. El equivalente sería, usted tendría que hacer el equivalente en Python, ¿no? En Python. ¿Alguna duda aquí sobre cómo son las estructuras? Tenemos dos estructuras para implementar. La matriz y la de lista enlazada, ¿no? Si tienen alguna duda, me lo mencionan antes de pasar a los códigos. En la segunda forma, en la lista de lista, no, primero haces el nodo. ¿El nodo qué es? El distancia y peso, ¿no ves? Destino, Destino y peso. Ya, sí, claro, sí. destino y peso. Aquí Ah, sería pero no se destino. tendría que crear primero ¿cómo se llama? Los vértices. No, Ah, claro, primero. eso es aparte. Estas son las clases generales. O sea, estas tres estructuras son lo que vamos a utilizar en vector de lista o lista enlazada, digamos, ¿no?
La clase nodo, la clase lista, la clase grafo. Ya dentro de cada esta clase va a haber varios métodos, insertar, eliminar, modificar, borrar, limpiar y demás cosas, que eso lo vamos a ver en unos minutos más adelante, ¿no? Ya, ya. ¿Alguien más tenga una duda sobre esta implementación? ¿Nadie? Ya, a ver. Vayamos a los códigos. Primero a darle un Ahí tengo vistazo. una Dime. pregunta. En el nodo hay un dato extra que el ingeniero usa que es la marca. ¿Eso igual se lo va a implementar? Ah, claro, sí, eso ya es más profundo, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la marca es para un apoyo auxiliar, digamos, ¿no? Aquí lo principal para implementar esto es acá. Otra cosa es que ya vamos a ocupar otros datos para realizar esas cosas que me acabas de mencionar. Oh, ya. Ya, entonces, tirémosle un vistazo a nuestras clases en Python. Como pueden ver, acá tenemos el nodo, como le dije, que el nodo simplemente tiene data y peso, ¿no? Hace rato escribí, pero es lo mismo, data y peso, digamos, ¿no? Y un link. Ah, ese link no debería estar ahí. Ah, claro, sí, es una lista enlazada que se va enlazando uno tras uno, ¿no? Un link. Ya. Es como lo ven, ¿no? Ahí está, data y peso, nada más. Inicio, set peso, set link, get link. Como el árbol, digamos, ¿no? Un nodo simple. Un nodo simple. Vayamos a la lista. Importo lo que hace un momento implementé, que sería el nodo. Y como ven, tengo una lista en nulo, digamos, ¿no? Y len igual a 0, ¿no? Inicializo todo, ¿no? Y aquí tengo para guardar data y peso, ¿no? Dice agregar a la lista data y peso. Y aquí tenemos un algoritmo de insertar que... La lista es la arista, ¿cierto? Claro, a ver, veamos un poco, un rato. Las listas, aquí como pueden ver, la lista enlazada hace referencia a las aristas, pues, ¿no? La lista hace referencia a las aristas. O sea, por ejemplo, aquí me dice que 0 se comunica al 1 con 10 bolivianos. Entonces, 0 se comunica al 1 con 10 bolivianos. 0 se comunica con 2 con 5 bolivianos. Entonces, 0 se comunica con 2 con 5 bolivianos. Eso es lo que vemos ahí en la lista, ¿no? Primeramente, le he graficado cómo sería la implementación final y qué clase ocuparíamos. Ahorita estamos viendo eso, ¿no? Del nodo ya lo hemos visto y la lista lo estamos viendo en este momento. Ahorita no digan la lista es para los vértices, para las aristas, no. Solo le voy a presentar la lista, es una lista enlazada normal. Enseguida vemos cómo lo funcionamos. Es una lista, pero se la va a implementar como una arista. Ah, claro, O se claro. la va a tratar. Se la va a tratar Ya. como una arista, ¿no? Aquí tenemos la lista, ¿no? Como le mencioné en ese código, hay una lista L, una cantidad N, constructor, y un algoritmo de insertar elementos a la lista. Ya eso ya no lo repito porque eso es estructura de datos 1, ¿no? Cómo insertar un elemento a la lista. Solo que seguro ustedes en estructura de datos 1 solo insertaban un elemento, digamos, data nomás, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a insertar dos, pues data y peso, pero no cambia nada. Es el mismo algoritmo, crea un nuevo nodo con data y peso y lo inserta al link, actualiza, aumenta el contador. Caso contrario, hace otro tipo de inserción y y listo, ¿no? No hay más que decir en este algoritmo. De todos modos, se lo voy a pasar, ya ustedes lo analizan, ya hizo un bucle, recorrió. Esto, recuerden, es estructura de datos 1, no compete a la materia de estructura de datos 2. Get es una función auxiliar que vamos a ocupar en la lista, que yo le paso una posición y me devuelve el nodo de esa lista, digamos, ¿no? El nodo de esa posición. Por ejemplo, si yo le digo get 0, me va a pasar este de acá. Me va a pasar el 1 con el 10, ese nodo. Si yo le digo get 1, me va a pasar
el 2 con el 5, ¿no? Este nodo ahí me lo va a pasar. Eso es get. Devuelve el nodo, si se da cuenta. En sí, devuelve la data, lo que más me interesa, digamos, ¿no? La data más que el peso, ¿no? Aquí está. Caso contrario, me retorna -1, ¿no? Aquí está. Devuelve el késimo elemento de la lista de, ¿no? Data, vamos a ponerlo acá. Data del elemento de la lista tales, ¿no? Simplemente me devuelve la data. Es un auxiliar esto. Len, que es la cantidad de elementos que tiene la lista, y un toString, que es un imprimir lista. Este me imprime la lista tal como lo hemos visto acá, tal así como está aquí. El 1 con el 10, una flechita, 2 con el 5, así. En sí me lo imprime así, como lo hemos visto ahorita acá. Como esto acá. Como todo esto de acá. Me lo imprime así, como todo esto acá. No, no hay más, no hay más magia. Con esto, jóvenes, con el nodo y lista, vamos a pasar a hacer grafo. Y como decía su compañero, vamos a crear el siguiente código, public, ¿no? En Java, porque yo sé que ustedes se familiarizan más con Java, digamos, ¿no? Lista, que es la clase esta que hemos visto, pero como vector, ¿no? Y aquí le hacemos new, ¿no? Lista, ¿no? Y aquí le ponemos 4. ¿No? Ahí le ponemos 4. De esa manera. ¿Qué conseguimos con eso, señores? Creamos un vector, lo voy a dibujar, no se dibujaría así porque el vector no es parado, no es vertical, sino que horizontal. Pero crearíamos un vector así. Con 4 casillas, obviamente del 0 al 3. Y cada casilla va a tener una lista enlazada. Cada casilla del vector tiene una lista enlazada. Ahora, ¿qué significa el vector? El vector significa los vértices y la lista significarían las aristas, ¿no? Cada casilla del vector significa un vértice. Cada número de esa casilla significa un vértice. Porque estamos ocupando números, jóvenes. Números. Y cada nodo o cada casilla de la lista enlazada significa una arista de ese vértice, ¿no? De donde ha salido, de la posición donde ha salido. En el vector, en la casilla 0, voy a poner todos los nodos que hagan referencia a las aristas del vértice 0. No tengo que poner el vértice 1, ni 2, ni 3, solo del 0. En cada posición del vector voy a poner lo referente a la arista de cada uno de esos vértices. Como vemos acá, prácticamente este dibujo está acá, ¿no? Ahí está en forma gráfica, aquí está en forma de código, por decirlo así, o la estructura de datos. Y ya yo creo que con eso se dan cuenta que el vector, las posiciones del vector, hacen referencia a la cantidad de vértices. Y cada elemento de la lista hace referencia a las aristas que conectan o que vienen de ese vértice, de donde pertenecen ellos, digamos, ¿no? De donde pertenecen ellos. Veamos. Ahora, con ese conocimiento vamos a ver la clase grafo. La clase grafo. Vamos a guardar cambios por si dice algo por ahí. Grafo. Esta es una constante que me dice, oye, solo vas a poder crear 9, nada más, solo 9. Del 0 al 9, 10 en teoría, ¿no? El último número debería ser 9, me dice, ¿no? Del 0 al 9 serían 10, ¿no? 10. Del 0 al 9 serían 10. Aquí está, lastimosamente en Python no se puede hacer eso de lista, vector, simplemente creo un vector, ambos vectores, digamos, ¿no? Después vamos a ver para qué es este vector de acá y para qué es este otro vector de acá. Ahorita solo nos enfocamos en este vector de aquí. ¿Ya? En este vector de acá. B.
Ya. Marca después, en la siguiente clase yo creo que vamos a aclarar bien a detalle para qué es marca, pero de todos modos lo voy a mencionar al final de esta clase. Y n la cantidad de vértices creados, ¿no? Aquí tengo un problemita, tengo que borrar esto por si acaso, que no haya problemas de tabulación. Despacio. Ya. Creo el constructor, simplemente lo que crea es la cantidad, aquí hay 10, ¿no? Al igual que acá, 3, 6, 9, 10. M igual 10, N menos 1 y la marca igual 10 falso, ¿no? Después le explico para qué es esto. Agregar vértice. El vector ya está creado, jóvenes. Lo que yo único hago es una abstracción. Es una abstracción de uso, nada más. Aunque eso era por la implementación en Java, digamos, ¿no? Porque Java una vez uno debe declarar vector, ya no puede declarar más, digamos, o sea, ni más grande ni más pequeño. Al cambio acá en Python uno puede ir aumentando el tamaño de acuerdo a lo que necesita, pues, ¿no? Haciendo append, 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 ¿no? Pero bueno, yo agrego un vértice. Le pregunto si es que ya llegó al final, si es que llegó al final ya no puede agregar, mando un mensaje y return. Si no llegó al final, simplemente aumento. Comenzó con -1, y después va a ser 0, ¿no? Y luego agarro acá, ¿no? Estoy en 0 y inicializo la lista. Aquí ya estoy creando la lista, ¿no? New lista le estoy diciendo a cada casilla. New lista. Y ya está bien. New lista le digo a cada casilla. New lista. Ese es agregar vértice. Lo único que está haciendo es aumentar este. Porque este es mi control. Esta ahorita cuando vale -1 me quiere decir que no hay ni un vértice. Cuando le agregue 1 va a sumar +1 y queda en 0 y quiere decir que solo hay un vértice, el 0, digamos. Después el 1, después el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta llegar al 9. Y cuando quiera aumentar después más allá del 9 ya no me va a dejar porque me va a salir este error. Cantidad de vértices, simplemente me devuelve n+1, que es la abstracción real, digamos, ¿no? O sea, n puede valer 0, pero lo retorno como 1, 0 más 1, 1, porque me dice hay un vértice. Y vértice válido, es simplemente me dice que el vértice que voy a poner o lo que voy a tratar tiene que ser mayor o igual que 0, porque ese es el menor de los vértices, y tiene que ser menor o igual que n, porque ese es el mayor de los vértices. Tiene que estar entre medio de esos dos. Agregar aristas, jóvenes, agregar aristas. ¿Cómo se agregan las aristas? Veamos a ver una pequeña abstracción de cómo nosotros agregaríamos aristas. Tenemos el grafo 0, el nodo 0, 2, 1 y 3, jóvenes. Y por lo tanto tenemos el vector de 3 casillas, ¿no? De 3 casillas. 0, 1, 2, 3, ¿no? 0, 1, 2, 3. Cada casilla una lista. Ya se crean, digamos, las listas, ¿no? Se crean la lista, no voy a escribir lista, sino la representación gráfica en pseudo análisis sería así, ¿no? De esa manera. Entonces, bueno, cuando yo quiera unir, como es con peso, voy a llamar a ADD, ¿no? Le voy a pasar el origen, ¿no? El destino o el peso. Depende como usted quiera, no quiere decir que siempre sea así. Yo puedo implementarlo como lo hice, ADD, el origen, el peso y el destino, ¿no? Mayormente hacemos ADD, U, este es una U, este es el peso y esto es la UV. La UV es el destino y la U es el origen, como ustedes quieran verlo, en eso no. Si uno quiere lo pone primero el destino, luego el peso, luego el origen, o primero el peso, luego el destino origen, o primero peso, origen. Eso ya es como ustedes quieren implementarlo, ¿ya? Sin embargo, si yo vemos mi código, yo implementé U, que era el origen, el peso, y V, que sería el destino, ¿no? El destino.
Entonces veamos acá. Yo mantengo esta. Ustedes pueden implementarlo como ustedes quieran, joder. Entonces yo quiero agregar, dice, me van a decir add, agregar, vértice 0, peso 10, destino 1. Es así. Entonces eso agarra vértice 0, se conecta dirigido al 1 y el peso es de 10 bolivianos. Ah, ya. Entonces eso tiene que venir ¿dónde, jóvenes? Básicamente sería en el vector, en la posición 0. Ah, ya, estoy en la posición 0. Create, adicionate, digamos, un nuevo nodo. O sea, ya sea vacío, entonces te crea. Y si ya está, no está vacío, entonces adicionar. Digamos, ya ustedes saben el insertar, ¿no? Se crea un nodo, destino 1, precio 10 bolivianos. ¿No? De esa manera. Y ya está. De esa manera se crea. Obviamente, este señor y este señor deben ser validados, porque alguien me puede hacer la burla y poner diciendo en el 500, peso 0, 1000, digamos, ¿no? Y obviamente yo no tengo eso de ahí, me ha salido un error, ¿no? Fuera de rango, digamos, ¿no? Índice fuera de rango, no es válido y demás. Se va a detener mi programa, se va a detener mi proyecto. Entonces, si yo veo acá, válido, bueno, primero pregunto que el peso sea, si no sea menor, o sea, aquí le digo menor igual que 0, entonces sale un error. Me dice, el peso debe ser mayor que 0. En este negocio no se permite viajes gratis, o sea, peso igual a 0. Pero ese depende de ustedes, no quiere decir que es obligatorio. Este es el negocio con el cual yo le implementé. O sea, no se permite negativo, en pocas palabras. Y aquí verifico, mire, si el vértice es válido U, si me dice que es falso, que no es válido, entonces imprimo un error, ¿no? Y listo. Lo mismo para V, ¿no? Y listo, ¿no? Ahí está. Y luego simplemente lo que le dije, ahí está el vector en la posición U, agregar esto acá, ¿no? Que este es la lista, esto no hay mucho preámbulo, es la lista, jóvenes. En la lista ¿Ese ya ADD de qué es? El ADD nomás es normal. de la lista. Es la lista que ya le dije que no la vamos a tocar por el hecho que esta agregar ADD de la lista enlazada es de estructura de datos 1, ¿no? Es de estructura de datos 1. Ustedes desempolven su código, tienen, tal vez ustedes la han llamado insertar, agregar, guardar, adicionar, o no sé cómo lo habrán guardado. Pero es el ADD a la lista. No sé si me redirecciona, no me agarra la redirección, pero es esta acá. Que esta ya se encarga de que si la lista está nulo, lo inserta recién, lo crea, lo construya, lo pone al último, al medio, ordenado, no sé cómo lo tendrán su ADD de la lista, pero da lo mismo, ¿no? Ordenado, no ordenado, digamos, ¿no? Y eso. Ese ADD es la lista nada más, no hay nada más, es la lista. Es el ADD de la lista, lo que le dije. Y eso es lo que hace en el gráfico, simplemente es agregar esto acá. Y lo ha agregado este acá, al pequeño, lo ha agregado. Simplemente ese ADD. B punto en la posición 0, ¿no? En la posición 0, ADD, ¿no? 1 que seguro es el destino, la data y el peso, ¿no? Que sería 10, ¿no? En pocas palabras sería V y peso, ¿no? Y aquí sería B sub U, ¿no? Punto eso ahí. De acuerdo a los parámetros que recibo, pues no, o sea, y aquí está. Sub U, agregar, B el destino, V, digamos, ¿no? Y el peso, ¿no? ¿Por qué? Porque así está en mi lista, jóvenes. Así está mi lista. Primero la data y luego el peso. Obviamente si aquí le pongo el peso y luego la data, debo de cambiar acá, pues, ¿no? El peso y luego la data, si no estoy cometiendo un error, digamos. Yo mismo estoy cometiendo un error de implementación. Entonces, esa es la manera de insertar, jóvenes. Y con eso se va insertando la lista. Cada vez va creciendo. No nos concentramos en que, Ronaldo, ¿qué pasa si va a insertar nuevamente en el 0? ¿Cómo hacer que se venga acá, digamos, el 2 que va a costar 5, digamos, no? ¿Cómo hacer para que se vaya allá? Nada, eso está en estructura de datos 1. Eso es simplemente esta función agregar, que es lo que ya él hace y dice lo siguiente, pues no, a grandes rasgos,
recorrer hasta este, si es nulo, create, insertate, si no, andate hasta el final y lo creas y lo pones al final, ordenado, no ordenado. No, este, por ejemplo, es un insertar ordenado, te lo ordena, no te lo pone uno atrás de otro, sino que te lo ordena, ¿no? Es un insertar ordenado. Pero esto ya es estructura de datos 1. Por eso el ingeniero Gino lo enseña nuevamente antes de comenzar árboles, en la unidad 0, para refrescar memoria en sí, ¿no? Para que no le digan, ¿y esa DD cómo lo inserta, digamos, no? Nada. Estructura de datos 1, jóvenes. Ustedes están acá porque han pasado estructura de datos 1 sabiendo, ¿no? No han usado matones, nada, digamos, ¿no? Ustedes saben. Ya, joven. Entonces, eso es el insertar, nada más. Así trabajaría el insertar, no hay más, no hay misterio, jóvenes. Ahora ¿sí? Perdón, ¿puedes mostrar una vez más el ADD, el que le estás insertando Ya. ordenadamente? De Una todos vez más. modos, el código lo voy a subir de todos modos a un repositorio y se lo voy a pasar para que lo tengan, ¿no? Pero si quieren hacerlo de cero está bien, así refrescan igual memoria. Bueno, no sé con el ingeniero Peinado, pero el ingeniero Gino a veces incluso el grafo va a variar por la lista, él va a poner una nueva lista, digamos, ¿no? No lo va a implementar, sino va a decir un grafo que sí acepta repetido, va a decir viajes repetidos. Entonces su lista debe aceptar viajes repetidos. Sin embargo, esta lista de acá no acepta viajes repetidos. Pero eso ya es la lista, digamos, ¿no? El ADD de la lista. No sé cómo lo enseña, creo que el ingeniero Peinado lo que hace es exponer y luego implementar con otra estructura, creo, ¿no? O algo por ahí. No es muy en esa parte. Una pregunta, ¿vos lo implementaste así ordenadamente porque Es mejor. los nodos, sí, pero ya, te entiendo, pero eso es porque estás asumiendo que el nombre de los nodos es un número, ¿no? Es un número, ajá. Ah, ya. Ya, Es pero, que Si le doy claro, una dirección de memoria, ¿cómo sería? ¿O en dónde cambiaría, digamos? en el O un ADD. dato así, cualquier dato. o sea, que vos querés, como lo hace el ingeniero Winipen, se llama más que guarda en sí el puntero de la dirección de la memoria, ¿no ves? Ujú. Ya. Eso simplemente lo cambiarías pues acá, en el nodo. En el nodo, ¿no? En la clase nodo, en vez de guardar data, digamos, como número, guardar como dirección. No sé cómo será en Python, creo que no hay la manera, pero digamos que es así, ¿no? F55F, digamos, ¿no? La dirección de memoria que en C++ se representa, pues, ¿no? Eso. Ahora, claro que el compañero tiene una razón, tiene mucha razón diciendo, vos lo ordenás porque asumís que los títulos son números, ¿no? Pero en este caso ya Cristian me dijo dirección de memoria, o puede ser el nombre de un país, el nombre de una provincia, de un pueblo, o el nombre de una persona, o cosas así, ¿no? De jóvenes, y quizás ahí no funcione eso en lo menor y mayor. Pero bueno, eso no le enseña el ingeniero Gino ni en estructura de datos 1, y creo que ni Winnipeg, ni Mario Campos. Lo único que lo enseña así es el otro, el Bacapinto, que es el de ED2, ¿no? Que existe template, jóvenes. Ustedes pueden declarar lo siguiente: nodo, ¿no? De tipo T, ¿no? Así, template, digamos, digamos, no sé exactamente. Bueno, es un pseudocódigo, imagínense. De tipo T, pongámosle con uno nada más para no confundirlo. De tipo T. ¿Qué significa esto tipo T? ¿Ustedes alguna vez han escrito en Java lo siguiente? List, digamos, ¿no? List, P, digamos, ¿no? Igual a new, ¿no? New array list, ¿no? Y aquí ustedes le han puesto de string. ¿Han hecho eso alguna vez? ¿Se Yo acuerdan? no. En Java no han hecho esto. No sé Mm, mucho Java, por eso agarré no, con el que hace Python. Ya, yo tampoco sé usar Java. ya, Recién estoy aprendiendo Python.
Lo que pasa, jóvenes, es que en Java y no sé, creo si en C++ o en otro lenguaje hay una equivalencia, ¿no? Este es mucho mejor, ¿no? Esto es dinámico en realidad. ¿Qué es lo que hice? Cuando yo declaro un nodo T, digamos, yo voy a poder hacer lo siguiente. ¿Ve? Llamo y creo un nodo llamado P, ¿no? Igual a new nodo. Y a new nodo le digo, ¿sabes qué es? De persona. Hay una clase persona por ahí o en un lado, digamos, ¿no? Entonces lo que hace jóvenes es crear, y aquí yo voy a hacer lo siguiente, mira. A ver, no puedo mover el mouse. Es interesante esa parte. Template, búsquenlo, el algoritmo de template. Aquí ustedes tienen class nodo, digamos, ¿no? Y hacen su template T. Aquí ponen T data, ¿no? Ahí. Ya si hay valor y demás, ¿no? T data. Pero ¿qué es T, digamos? Este es el usuario, ¿no? Esta es la consola del usuario del programa. Y esta es la clase que ustedes han codificado, ¿no? ¿Qué es data? Yo, miren, le paso persona, ¿no? La clase persona es otra clase aparte que, a ver, le vamos a poner por acá. Clase persona, ¿no? Que tiene nombre como string, digamos, ¿no? Como string apellido y como entero edad, ¿ya? Digamos que tiene esa cosita, no le escribí bien, porque ya usted lo tiene un poquito. Esa es una clase, ¿no? Y hago esto acá, digamos, ¿no? Nodo, créate con persona, digamos. O sea, con el objeto T le estoy haciendo la referencia, si se dan cuenta. Entre estas llaves de menor y mayor que, entonces lo pongo persona. Y así ustedes lo han escrito el código, pero al momento de compilar de esta manera, cuando ustedes lo ponen así, lo que van a lograr es que automáticamente la clase se haga esto. Nodo y tenga persona data. Al momento de compilar se va a hacer así. O sea, es como que la T fuera dinámico, ¿no? O sea, lo que yo le pasa acá, le puedo pasar un string. Entonces aquí ya deja de ser persona y ahora va a ser un string. Le puedo pasar nodo, además es ilógico, pero ya, aquí se va a hacer nodo. Le puedo pasar ¿qué otra estructura de datos? Float. Y automáticamente esto se va a cambiar a float data. Entonces, esto le llamamos template, es dinámico. El dato cambia dinámicamente de acuerdo qué estructura le pases entre los paréntesis de mayor y menor que, digamos, ¿no? Eso se llama. Así. Ya, pero creo que este es un poco más avanzado de lo que me dijeron. Ustedes me decían cómo vos lo ordenás de mayor menor que pensando que es un número, ¿no? Este, puedes hacer la class nodo, ¿no? Digamos que es un string. El string incluso se puede hacer con mayor y menor que. Amo la clase persona. Cuando vos haces una clase, joven, cuando usted hace una clase, aquí tiene nombre, apellido, ya, apellido, nombre, apellido y edad. Ustedes cuando crean una clase, ustedes pueden sobreescribir algunos métodos que se llaman herencia, digamos, ¿no? De la herencia que viene. Uno de los métodos más comunes que ustedes escriben es toString, ¿no? Public, public string o public function string, override le pone, ¿no? Que se llama sobreescritura, digamos, voy a sobreescribir el método toString. También hay otro que se llama método compare. Y obviamente aquí te pasan otra persona, porque vos comparás con la persona, digamos, ¿no? Compare, esto igual es una sobreescritura. Ta, 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 ta. Y vos aquí definís, digamos, yo quisiera que se ordene, o sea, la comparación de que una persona es menor que otra es la edad. Entonces yo voy a retornar return, ¿no? Return, digamos, ¿no? La diferencia, ¿no? La diferencia entre p.edad, ¿no? Menos
this porque estoy acá, digamos, el padre, punto edad. Ya esto me retorna, digamos, true, verdadero, falso, digamos, ¿no? Ya adelante. Y entonces cuando el usuario ya me quiere comparar uno con otro, le va a sobreescribir esto acá, digamos. Y se va a ejecutar eso, y entonces vos vas a comparar el objeto por edad. Lo mismo sería con las direcciones. La dirección igual tiene un compare. Usted cree en clase, cambia el nombre de acuerdo al lenguaje, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo hacer persona A y persona B, A y B, punto y coma. Y puedo decir A punto compare B. Y obviamente si esto es mayor que cero, entonces quiero decir que A es mayor que B. Pero si es menor que cero, entonces quiere decir que B es mayor que A, digamos. Esas son las comparaciones que le he dado, digamos, ¿no? En base al cero. Pero eso yo lo he hecho, yo lo he codificado de acuerdo a mi abstracción, digamos. Pero también en este puede haber en C++ un equivalente, no necesariamente se llama compare, seguro tal vez equals, digamos, ¿no? A punto equals B, digamos, ¿no? Equals, ¿no? U otro A igual este. Cambia de acuerdo, pero hay para comparar objetos. No solo es número, no solo es letra, sino igual se pueden comparar objetos, digamos, ¿no? Eso ahí. Para hacerlo ordenado, digamos, ¿no? Ya no ocuparías obviamente esto, sino que lo harías a través de objetos, pero no sé en Python si habrá algo como compare, sería googlearlo a ver. Eh, Vamos a ocultar esto aquí, vamos a poner comparar un objeto con otro en Python, digamos, ¿no? O sea, ya no números, sino objetos. Y por aquí tiene que haber Pedro Luis. Luis persona, Carmen está creando, luego dice que le sale un error porque está haciendo esto acá, obviamente es un objeto con otro objeto, y aquí le dice que, bueno, que lo haga por la edad, pero acá está, mire, getter, y ahora sí se puede ver. Mira, aquí es una sobreescritura llamada GT en Python, que obviamente te pasan otra persona, entonces voy a hacer la comparación. Ya con eso te vuelve true y falso de acuerdo al objetivo. Si es mayor que cero, te va a volver true, digamos. Si la edad de este es mayor que este, te va a volver, ¿no es? Hay true o falso, ¿no es? Depende de la lógica. Ya vos simplemente decís Pedro mayor que Luis, ya te vuelve true. ¿Por qué? Porque y de seguro que hay diferente, digamos, ¿no? Hay también el diferente, ¿no? Ahí está, mire, lo equivalente. El mayor es con esta sobreescritura, el menor es con esta, el mayor igual con esta, el menor igual con esta, el igual es con esta y el diferente es con esta. ¿No? Y eso y eso ya es como vos lo hagas de clase a clase. Lo mismo con las direcciones. Vos solo sobreescribís, digamos. ¿Y cómo querés que eh, eso sería, digamos, ¿no? En esa parte. En Java hay, como dije, hay compare, digamos, ¿no? Compare equal, compare, no me acuerdo la palabra mayor en inglés, pero más no sé qué, compare esto, distinto, digamos, ¿no? Hay. Entonces, igual usted sería buena práctica, mire, aquí ya está una clase, dice, ya lo implementó todos, digamos, ¿no? Entonces ya él puede comparar los dos objetos, ya con su lógica de él. Él lo ocupó la edad, yo puedo ocupar tal vez el nombre, que lo ordene de acuerdo al nombre, ¿no? Obviamente el nombre que tenga más A, digamos, ¿no? De acuerdo al abecedario, ¿no? Se ordenen, digamos, ¿no? Ese sea su peso. O la altura, mire, que el prefijo de mayor y menor de un objeto de persona sea la altura o sea el peso, digamos, ¿no? Es como ustedes lo vean, joven. Aquí lo está haciendo como edad. Y está comparando todo lo posible, mire, y ya está. Ya, bueno, eso fue un toque de Python. Bueno, continuando con lo que teníamos, eh, vayamos a grafo y tenemos el insertar. A continuación vamos a ver, digamos, el código de DFS y BFS, digamos, ¿no? Esa es la siguiente clase. Lo que vamos a hacer es imprimir la lista. Imprimir la lista. Ya, imprimir la lista. Vamos a imprimir la lista.
Lo único que vamos a hacer es que si la lista no tiene vértice, ¿no? No tiene vértice, o el grafo no tiene vértice, entonces grafo vacío. Y si tiene vértice, digamos, hago un bucle, ya no hago for porque la verdad que no me gusta el for de Python, le estoy plantando puros while, ¿no? No me gusta. Ya, un while, está, imprimo, como pueden ver, acá imprimo la posición. Esta es una abstracción de una posición, flecha, y la lista como tal. Aquí está la lista como tal. El toString simplemente es una lista. Voy a la lista, ¿no? Y van a ver que aquí está el toString. toString. Y es otro bucle que nodo por nodo lo va poniendo, ¿no? Y luego lo retorna eso como un string y luego aquí lo concateno y lo imprimo, ¿no? Y el bucle sigue avanzando. Después vamos a ver esto, marcar y desmarcar. Así que veamos qué es lo que nos prepara esto aquí. Vayamos a nuestro clase inicializador. Vamos a poner vamos a ponerlo manual, ya esto lo vamos a comentar, no me acuerdo con qué comentaría acá. Bueno, vamos a poner, ya. Vamos a hacer g punto agregar arista, o vértice primeramente, vértice, ¿no? Lo vamos a hacer 4 veces porque queremos 4 vértices. ¿Ya? Y luego un g punto imprimir, va a ver, g punto print listas. ¿Ya? Vamos a ver hasta mientras qué es lo que pasa ahí. Correr. Ah, y esto me lo está imprimiendo el de este. De acá no. Run file. Y ahí está. Vacío. Están todos los pero vacío. Aquí no le estoy entendiendo por qué me está. Ah, ya, lo imprime 2 veces. No sé por qué lo está poniendo 2 veces. En un lado. Ya. De modo, pero. Aquí como lo pueden ver está. Pero 3 veces. No, no me gusta 3 veces. 2 veces. No sé por qué lo imprime 2 veces. Siempre me ha imprimido 2 veces, a pesar que solo le mando uno, pero bueno. Ya, está vacío, como pueden ver. Ahora vamos a agregar uno, digamos. G punto agregar, ya se me fue el nombre, agregar vértice, arista, ¿no? ADD, arista. Le paso el origen del 0 con un peso de 10 bolivianos hacia el 1, ¿no? Hacia el 1. Vamos a darle a ejecutar. Y como pueden ver, odien estos últimos 3, odien esos 3. Como pueden ver, del vértice 0 viaja al 1 con un precio de 10 bolivianos. De 10 bolivianos. ¿No? Aquí está. Ignoren esto acá, no sé por qué se repite. Voy a ver a print lista, quizás sea yo el que lo haya hecho mal. Y aquí está print lista, pues no. Disculpa, tengo una duda. ¿Un vértice es lo mismo que un nodo? Cambia el nombre, claro, el vértice sería un nodo. Sería lo que hemos dicho nodo en un árbol, ¿no? Pero ahora ya no le decimos nodo, le decimos vértice. Entonces es como un objeto, ¿no? La representación de un objeto es el vértice. Claro, sí, exacto, de un punto, de un objeto. Eso. Ya, vayamos agregando más, que me acuerde, G punto agregar arista entre, vamos a ver el dibujo. Aquí lo tenemos. El 0 al 2 con un precio de 5. Desde el 0 con un precio de 5 viaja al 2. Vamos a agregar otro, punto add, arista. Y del 1, vamos a ver, del 1 al 2 con un precio de 3. Del 1 con un precio de 3 viaja al 2, ¿no? De esa manera está. Lo guardo en los cambios y lo ejecuto. Ignoren los últimos 3 que está haciendo. Y como ven, lo tenemos. Del 0 viaja al 1 con un precio de 10, también puede viajar al 2 con un precio de 5, y el 1 puede viajar al 2 con un precio de 3, ¿no? Con un precio de 3. G punto agregar
arista. Y podemos decir que el 2 puede viajar al 1, ¿no? Pero con un precio de, veamos a ver, de 2 creo que era. Un precio de 2. El 2 puede viajar al 1 con un precio de 2, como ven ahí. Y el 2 puede viajar al 3 con un precio de 1. El 2 puede viajar, lo voy a copiar, pegar, con un precio de 1 puede viajar al 3, ¿no? Y nos falta el 3. El 3 con un precio de 1 puede viajar a sí mismo, al mismo 3, ¿no? Es un vueltero, es una ruta que vuelve al origen. El 3 puede viajar con un precio de 5 bolivianos al vértice 0, ¿no? Es lo que hicimos, ¿no? Del 3 al 3 y del 3 al 5. Y vamos a ejecutar. Y como pueden ver, ya tenemos lo mismo. Ignoren estos 3, estos 4, mejor dicho, y tenemos esta representación, como ven. 1, 10, 2, 5, 1, 10, 2, 5, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1 y 3, 1, 0, 5. Solo que este lo pone ordenado, como le dije. Lo está ordenando 0, 5 y luego 3, 1. Yo aquí lo puse desordenado, 3, 1 y 0, 5, ¿no? Pero este es el ordenado de la lista que ya aprendimos en estructura de datos 1, ¿no? Entonces eso sería. Si ustedes quieren poner otra cosa, digamos, ¿no? Que creo que uno de sus problemas más usuales del ingeniero es router, switch, la IP pública, la IP privada y que no sé qué más. Entonces usted lo que tienen de modificar es esa clase nodo, ¿no? Esta clase nodo, ¿no? Que en sí lo que debe guardar son varios datos, ¿no? La IP pública, la IP y la otra, ¿no? Eso de ahí. Ya. Ronaldo, una pregunta, si en vez de -1 lo lleno con null, no pasa nada, ¿no? Después, claro, lo puede en la matriz. Ujú. Claro, vos pones lo que vos querás, como Python es una matriz, puede tener diferentes valores, lo puedes poner nulo. De lo mismo si le pongo 0, ¿no? Claro, pero casi cero a veces en algunos lados puede ser que sí sea válido. La idea es que vos le pongas el valor que creas que no se usa. Digamos, si estamos hablando de peso, yo te puedo decir, implementa 0, un claro. peso donde cero sea válido, digamos, ¿no? Entonces vos vas a tener que cambiar, en vez de poner cero como vacío, vas a tener que cambiar a otro número, ¿no es? Ese rato, digamos. Ajá. Digamos Ah, que yo te ya. diga que tanto hay viajes en los cuales yo debo pagar a la empresa y hay viajes que la empresa me paga a mí, o sea, -5 y +5, ponerlo así. Es un rango de -5 a +5, entonces ya vos ves que otro número no nos serviría el -1 como negativo, ¿no es? Como vacío, porque en sí estaría válido, ¿no? En los rangos de valores, el -1 estaría válido, ¿no? Son casos, la verdad que exagerados, sin sentido, digamos, ¿no? Pero sí, lo que uno tiene que poner acá como vacío es un valor que vos creas que en toda la condición no va a entrar, digamos, que haga referencia a vacío siempre, ¿no? Como es Python lo puedes dejar vacío, creo, o sea, nulo, como dijo Christian, lo puedes dejar nulo. En Java no puedes ponerle nulo, a no ser que sea una matriz de la clase entero, digamos, ¿no? Ahí sí les puedes poner nulo. Ah, ya. Ya, bueno, jóvenes, eso sería por hoy. Estamos hablando, ¿cuándo es su posición de esto? El martes, creo. Pero no Ya. sé, no vino el jueves. El jueves teníamos una clase y no entró. A él le voy a preguntar el lunes para saber si pasamos clase el lunes o pasamos el martes, ¿no? La ayudantía. Mañana lo voy a llamar en la mañana. Vas a ver eso. Listo. ¿Listo? No, chao, chao.